Para hacer las gachas. Ajos con pimientos, un poquito de pimentón y los ajos. Bien, espérate, primero paso a paso. Primero los ajos. Primero los ajos. Se freían en el aceite. Los pimientos choriceros, que son estos. Que son esos, claro. Eso se fríe ahora, hoy, que en la guerra no se podía freír tantas cosas de costillas ni de chorizo, solamente ajos en la guerra. Y pimientos. Y pimientos. Se hacía con pimientos, un poquito de pimentón y los ajos. Ya hemos hecho la fritanga. Para adornarlas un poquito más, Los curritos de pan. curritos de pan frito. Eso era lo que se comía más en la guerra que los torrenos, porque en la guerra, aquí en el pueblo este nuestro, como ya te digo que hacíamos la matanza, pues sí que se tenía, pero en muchos sitios no lo había, porque escaseaba, porque ahora mismo en cualquier sitio lo puedes comprar, pero entonces no, cuando la guerra. Ahora cambiamos de sartén y tostamos los cominos. Cuando hagas el caldo. No hace falta, nada más que cuando hagas el caldo, echas como un guiso. Vamos. Echa un poco de pimentón, pero no lo quemes. Echamos a refreír una cucharada, un poquito de harina. Esto más harina, ¿sí? Echa otro poquito. ¿Qué más se comía? Por lo menos aquí. Y también ¿sabes lo que comíamos aquí mucho? Cebolla. Cocida con patatas. Que decíamos pescado y cebolla. Que si había bacalao se echaba un poquito y si no, pues solamente con las patatas y la cebolla, porque escaseaba todo eso escaseaba. Si de casualidad había bacalao, pues se echaba un poco. Eso también se comía mucho por aquí, por este terreno nuestro. Y las coméis con cuchara y os vais llevando los cocurritos y vais comiendo de esto. Y es como se comen las cachas, no con pan. Pero a lo mejor el motivo de comerlas con el pan es porque dieron más de sí. Yo para mi gusto están buenas. ¿Sabes? Ahora vosotros ya depende También del gusto vuestro. Dicen que salen mejor con harina de almorza. Eso es lo ideal. Con harina de almorza. Es Es la lo harina ideal. de trigo. La harina de trigo. Pero dicen que lo suyo para hacer las gachas es harina de almorza. ¿Y qué es la almorza? No lo sé. Pues una semilla igual que el trigo. Yo supongo que es solamente que lo muelen y en vez de ser trigo, pues son almortas. Y la harina es como más amarilla. Más amarillita. Recuerda mucho, claro, nosotros desde luego las hemos comido lo mismo en la guerra que antes de la guerra. ¿Me comprendes? Solamente que en la guerra se comía más porque no había otra cosa. Pero este plato, esto es ya de muy antiguo, esto ya es de mis padres y quizás de mis tatarabuelos. De que en la guerra estos platos se comían más precisamente por la escasez que había de comida, porque es que no había otra cosa. Y como no había otra cosa, pues se tenía una que agarrar lo que tenía en la casa. Si tenía harina, pues comer gachas y migas y sopas. Mujer, aquí desde luego no nos faltó la harina, las cosas como son. Pero que escaseó mucho porque luego hasta incluso nos lo daban en raciones. Porque todos los meses ya llegó un tiempo, como tanto escaseaba la comida, pues ya hubo un tiempo que racionaron las comestibles y no lo daban por ración. A lo mejor te daban un par de kilos de harina, un litro, pero para un mes o quizás para más, ¿sabes? Y a lo mejor también te daban algo de azúcar, pero todo poco, poca cantidad, porque estaba racionado por la falta de escasez que había de las cosas que no había que comer. Y te lo daban así, racionado, pues para que no se tirara mucho de largo. Y pasabas, si podías pasar, que era imposible poder pasar, por eso había mucho extraperlo.
Que había quien se dedicaba a lo mejor si tenía harina, a venderlo, pero fuera de orden, expuesta a que... Claro, que era un contrabando, ¿sabes? Y claro, y como escaseaba, pues había quien si tenía un duro, pues si valía un duro 1 kilo de harina, pues 1 kilo de harina que le gastaba en comer harina para tener más que comer. Y con el pan pues pasaba igual, porque el pan te daban un panecillito pequeño, de ración, que te lo daban. Vamos, te lo daban. Tenías que pagarlo, solamente que no podías pedir más pan, solamente la ración que te daban. Y pasaba lo mismo, había quien si tenía harina, hacía el pan, lo salía a vender, expuesta a que la sacaran multa o hasta incluso la hubieran encarcelado, pero salía la gente. Y el que tenía para comprar un pan, como no tenía suficiente con el pan que le daban en la ración, pues lo compraba, que nosotros lo hemos comprado, ¿sabes? Porque no teníamos bastante, te daban un panecillito pequeño y con eso no podías pasar todo el día. Y entonces, porque entonces sí que se comía bastante pan, no es como ahora que ahora la gente no come pan. Las pones en la mesa o donde sea y que vayan comiendo los pimientos y esas cosas con las gachas. Pero por ahí se ha pasado mucho hambre. Yo he visto a gente de ir por la calle y caerse desmayaditos por no tener, porque no han comido. Lo que es el año 40 y el 41 también, pero el año 40 fue malísimo, se pasó mucho hambre. No lo pasamos, porque aunque fueran gachas, sopas o migas y esas cosas así, cebolla también comíamos mucho, y uvas con pan, pero quiero decir que por lo menos matábamos el hambre, pero había quien no tenía nada y no comían.